Buenos días, mi nombre es Elena Medrano y el día de hoy les vengo a hablar sobre los delitos especiales. Tenemos el delito de estafa. El artículo 462 de nuestro Código Penal venezolano dispone el que con artificios o medios capaces de engañar o sorprender la buena fe de otro, induciéndole en error, procure para sí o para otro un provecho injusto con perjuicio ajeno, será penado con prisión de 1 a 5 años. La estafa. Tenemos que la estafa es la conducta engañosa con ánimo de lucro injusto, propio o ajeno, que determinando un error en una o varias personas les induce a realizar un acto de disposición, consecuencia del cual es un perjuicio en su patrimonio o en el de un tercero. Tenemos las características. Tenemos que los artificios y el error. Los artificios es toda astuta simulación o disimulación apta para engañar, de modo que el engaño sea generado por la percepción inmediata de una falsa apariencia material, positiva o negativa. El error. La consecuencia del empleo de los medios fraudulentos ha de inducir el error a la víctima. El error es una falsa representación de la realidad. El error representa el resultado de la acción engañosa y se convierte en causa de la disposición patrimonial. Hay una sucesión de nexos causales, el artificio provoca el error y este a su vez determina la prestación perjudicial. La consumación. Tenemos que la estafa se consuma cuando la gente obtiene el provecho injusto con perjuicio ajeno. El legislador utiliza la palabra procurar, que equivale a obtener, conseguir, hacerse dar. La estafa admite el grado de tentativa, pero no el grado de frustración. Tenemos también aquí los tipos de estafas. Tenemos la estafa agravada, que según el artículo 452 del Código Penal, que la pena será de 2 a 6 años si el delito se ha cometido en detrimento de una administración pública, de una entidad autónoma en que tenga interés el Estado o en un instituto de asistencia social. También infundiendo en la persona ofendida el temor de un peligro imaginario o el erróneo convencimiento de que debe ejecutar una orden de la autoridad. En este caso, el fundamento del agravante estriba en la peculiar gravedad y eficacia del medio usado por el agente. Tenemos también la estafa con agravantes específicas. Sin agravantes específicas. En el derecho venezolano no constituye delito el endoso de un cheque sin fondos, más si el del endosante obtuvo una contraprestación actual o inmediata, existe la estafa. Desde luego, si la agravante específica consagrada en la parte final del artículo 464 de nuestro Código Penal, puesto que la estafa antes de descrita no ha sido perpetrada emitiendo sino endosando un cheque sin provisión de fondos. Tenemos otro delito, el delito de apropiación indebida. Según nuestro artículo 466 del Código Penal, prescribe el que se haya apropiado en beneficio propio o de otro alguna cosa ajena que se le hubiera confiado o entregado por cualquier título que comporte la obligación de restituida o de hacer de ella un uso determinado, será castigado con prisión de 3 a 2 años por la acusación de la parte agraviada. Tenemos en este mismo artículo que la norma está referida a un delito llamado apropiación indebida, que tiene dos modalidades: la apropiación indebida simple y la apropiación indebida calificada. Tenemos que la apropiación indebida simple es un delito contra la propiedad, que consiste en que una persona que se le entregó algo y la misma se apropió de ella porque no lo devolvió, no rindió cuentas, no lo entregó, es decir, que éste no cumplió con lo que tenía que hacer. Y tenemos la apropiación indebida calificada, que según nuestro artículo 468 de nuestro código, establece cuando el delito previsto precedente se hubiera cometido sobre objetos confiados o depositados en la razón de la profesión, industria, comercio o servicio del depositario, o cuando sean por causa del depósito necesario, la pena de prisión será por el tiempo de 1 a 5 años.
y el enjuiciamiento será de oficio. Este mismo artículo marca una gran diferencia entre las dos especies de delito, porque la apropiación indebida simple es de acción privada, en cambio que la apropiación indebida calificada es de acción pública. Y tenemos, para concluir, los delitos contra la cosa pública. Entre ellos encontramos el peculado. Es un delito contra el patrimonio público, es decir, un delito de salvaguardia de corrupción previsto en la ley contra la corrupción y que tiene que ver con la actuación de los funcionarios públicos, mientras que la apropiación indebida es un delito ordinario común establecido en el Código Penal que nada tiene que ver con el peculado. Tenemos también en este mismo que el funcionario público que se apropie o distraiga los bienes del patrimonio público o en poder de algún organismo público cuya recaudación, administración o custodia tengan por su razón en su cargo, es decir, que el administrador de esos bienes maneja recursos, por eso se le llama propio, porque el funcionario es quien administra esos recursos. La corrupción. La corrupción es la utilización del poder público para el interés personal, individual. Tenemos que en esta misma es obvio que el interés individual es el interés privado. Cuando el concepto se refiere al poder público, al poder constituido del Estado como ficción que va a delegar su poder en cada una de las personas. En cada una de las personas que coadyuvan a lograr sus fines, lo cual se considera como el ejercicio de un poder público. La persona es funcionario público independientemente que maneje o no algún tipo de recursos. La malversación. Este consiste en darle un uso distinto al que está establecido en una partida presupuestaria. El funcionario público que ilegalmente diere a los fondos o rentas a su cargo con una aplicación diferente a la presupuestada o destinada aún en beneficio del público será penado con prisión de 3 meses a 3 años, según sea la gravedad del delito. Diferencia entre el peculado y la malversación. En el peculado hay apropiación y provecho personal o para un tercero, en cambio que en la malversación hay una mala administración de los recursos. Y con esto finalizamos. Muchas gracias por su atención.